Muy buenas tardes y bienvenidos al vídeo de cierre de la sesión de hoy, donde por fin hemos tenido movimiento en los mercados, aunque finalmente no hayamos llegado a ningún punto. Pero antes de nada, recuerda, suscríbete al canal, activa las notificaciones para recibir los últimos vídeos y dale me gusta a este vídeo y comenta si al final del vídeo ves que te gusta. Bueno, como digo, mucho movimiento en los índices, pero realmente no nos ha llevado a ningún lado. Es un poco como hacer ejercicio en una bicicleta estática, ¿no? Te mueves mucho, sudas, te cansas, pero al final no llegas a ningún sitio. Y eso es un poco lo que nos ha pasado. Vamos a irnos primero al calendario macroeconómico, donde antes ya de repasar ese dato de IPC vamos a ver los datos que se dieron por la mañana, y principalmente aquí tenemos los datos de Reino Unido de ingresos medios de los trabajadores, que ha quedado por debajo de lo esperado, y eso es algo bueno porque puede hacer que la inflación suba menos en los próximos meses. Y la evolución del desempleo, que también ha sido bastante buena. De hecho, ha sido buena, y esto es un poco lo contrario que el dato de ingresos medios, ¿no? Menos desempleo pues puede hacer que la inflación crezca. Entonces, por ese lado nos quedamos un poco igual como estábamos. Y luego se ha dado el dato de IPC a las 2:30, ese dato que llevábamos esperando ya varios días y que parecía que iba a mover demasiado mercado, pero al final estaba ya todo descontado y no hemos tenido tanto movimiento. Se ha dado un dato de IPC de 6,4 cuando lo previsto eran 6,2. Lo previsto entre comillas porque casi todo el mundo se esperaba más de ese 6,2. Casi todos los analistas. Entonces, bueno, ya se vieron, ya lo comentamos en los últimos vídeos, se vieron ayer y antes de ayer bastantes movimientos de cobertura contra posibles caídas del SP500. Además, hubo caídas del SP500, de todos los índices en general, y subidas de la rentabilidad de los bonos, anticipándose a esa posible alta inflación de este dato. Y al darse ahora ese dato en ese 6,4 por encima de eso esperado, pues el mercado ya se había puesto la venda antes que la herida, ¿no? Y ya no hemos tenido pues tanto movimiento como cabría esperar. Dicho esto, vamos al gráfico del SP500 y vamos a ponerlo en 1 hora, y podemos ver que a partir de las 2:30 que se ha dado el dato, pues hemos tenido bandazos. Vamos a ponerlo en 15 minutos. Aquí es cuando se ha dado el dato. Hemos subido, hemos llegado a tocar máximos, casi 4.200. Hemos vuelto a caer, vuelto a subir. Luego caímos bastante hasta tocar la media de 200 en gráfico de 15 minutos. En los 4.000 puntos, perdón, en los 4.100 puntos, 4.105. Hemos vuelto a subir otra vez, casi hasta máximos en 4.160 en la apertura del mercado americano. Hemos vuelto a caer de nuevo, justo a la misma zona de los 4.100 puntos, y ahora pues nos recuperamos un poco. Pues como vemos, bandazos arriba y abajo que realmente no nos han llevado a ningún sitio, porque cuando ha empezado la sesión esta mañana estábamos en 4.130 más o menos, 4.135, y ahora estamos en 4.120. O sea que realmente no nos ha llevado a ningún sitio. En el caso del Nasdaq, pues igual que el SP500, ¿vale? No vamos a repasarlos de nuevo porque tenemos el mismo gráfico que ayer prácticamente. En Europa también muy parecido. En Estados Unidos caen un poco y en Europa suben un poco, pero prácticamente iguales. Y los bonos, pues bueno, aquí sí que hay un poco más de caída y mayor subida de los rendimientos porque se esperan más subidas de tipos de interés, pero realmente muy poco más. Pues otra subida de 0,25 adicional a lo que ya se esperaba. Muy poco. Entonces, bueno, vemos esa caída en el precio de los bonos, pero es una caída pues bastante pequeña, aunque también han tenido muchas fluctuaciones como la bolsa. Ha llegado hasta los 102 y ahora está en 100, prácticamente en 100,18 más o menos. En Europa, perdón, en Alemania, también tenemos caídas de los bonos, sube su rendimiento,
Pues por lo mismo, ¿no? Porque se espera que en Europa pueda pasar lo mismo, que haya un repunte de la inflación y que suban más los tipos de interés, y entonces pues las rentabilidades de los bonos suben y su precio cae. Y el dólar, que está completamente plano, ha llegado a perder bastante durante la sesión, pues ha llegado a moverse un 1% casi, 0,90% hacia abajo, y ahora está otra vez plano. Entonces, bueno, no como en todos los mercados. Lo mismo que el euro, que vuelve a estar plano, aunque ha llegado a subir bastante. La libra también sube 0,30, pero ha llegado a subir hasta 1,23, ahora está en 1,2170. Lo digo para la gente que me escucha, que no está viendo el vídeo, porque alguna vez me han preguntado ya, ¿y por qué dices esos los precios, a dónde llega y demás, si lo estamos viendo en el gráfico? Bueno, pues porque hay mucha gente que no lo está viendo, simplemente lo está escuchando y así pues se hace una idea. El oro, que está también prácticamente plano, cae 0,08, y las criptos, que sí que están subiendo bastante. Bitcoin sube un 1,25% por encima de los $22.000 otra vez, y Ethereum un 2,60%, subiendo por encima de los $1.500 de nuevo. Había caído ayer a los 1.465 y hoy sube hasta los 1.546, una subida importante entre los 2 días. Y el petróleo, que cae un 1,5%, aunque ha llegado a caer bastante más durante la sesión. Ha llegado a estar en 77,5 y ahora está en 78,87. Bueno, como decía, el dato de IPC más o menos ya estaba descontado, y además ha salido por encima de lo esperado, pero una de las partidas que ha hecho que subiese más es la vivienda. Y el problema que tiene la vivienda es que, por la forma en que la calculan, tarda más en reflejarse la subida de precios de las viviendas en la inflación, pero también cuando bajan tarda más en reflejarse esa bajada. Entonces es lo que está pasando, ¿no? En un principio no afectó tanto a la subida de la inflación porque va con un poco de retraso, y ahora que están bajando los precios también de las casas, se nota menos esa bajada en la inflación. Y eso pues también se lo ha tomado bien el mercado, ¿no? Porque asume que eso es transitorio, y que si están bajando los precios, pues esa inflación va a bajar también en los próximos meses. Por tanto, nos quedamos como estábamos. Ese podría ser el resumen del día de hoy. Se esperaba bastante de este dato, yo también esperaba bastante y suponía que, o creí que íbamos a tener un movimiento ya claro en una dirección o en otra, pues caídas porque el dato saliese muy alto, o subidas importantes porque el dato saliese muy bajo. Pero no me esperaba que fuésemos a tener estas fluctuaciones y que realmente no llegásemos a ningún punto. ¿Por qué me decanto para los próximos días? Pues habrá que verlo. Sí que es cierto que tenemos ahora una zona aquí más o menos en estos 4.175 de techos, que romperlos podría llevarnos a los 4.300 rápidamente, y podría ser un buen trade, abrir una orden por aquí arriba, un poco más arriba de los 4.200 con un stop por aquí. Ojo, no estoy recomendando nada, pero hasta que no superemos esa zona podemos continuar viendo caídas, y no sabemos cómo se va a tomar el mercado este dato cuando termine de digerirlo. Quizá terminemos la jornada subiendo, o quizá terminemos ya la jornada con caídas claras por debajo de los 4.100, y entonces sí que podríamos venir a buscar rápidamente el 4.000. Lo comentaremos ya en el vídeo de mañana, pero sí que habrá que estar atentos a ver cómo termina la jornada de hoy. Eso sí que va a ser muy importante. También recordar que mañana tenemos dato de IPC de Reino Unido. Otro dato muy importante. En Reino Unido además están con una inflación de un 10%. Veremos qué pasa, pero como la inflación no empieza a remitir en Reino Unido, malo. Y además eso puede contagiar también al resto de mercados. Si en Estados Unidos ha salido un pelín por encima de lo esperado, bueno, sea por la vivienda, por lo que sea, pero no termina de bajar, y en Reino Unido tampoco termina de bajar, eso ya sería muy mal augurio. También tenemos el dato de España a las 9. Tenemos una inflación bastante más baja, pero ojo, que también puede empezar a repuntar.
Y yo creo que en España va a repuntar en los próximos meses porque se van quitando ayudas a, por ejemplo, los carburantes, que era una de las cosas que había hecho subir mucho la inflación. Y creo que eso se va a notar más tarde o más temprano en los datos de IPC de España. Y si empezamos a ver esos datos malos, pues ojo que el mercado podría caer mucho. Yo sigo pensando lo mismo que pienso desde hace tiempo, que podemos tener grandes caídas todavía porque estamos a unos precios muy altos y la situación macroeconómica no es buena. Si nos vemos, por ejemplo, al ratio de Shiller, podemos ver que estamos ahora mismo en 28, vamos a ver, en 29, casi 30, cuando la media de los últimos 20 años es 26. Entonces estamos todavía en una situación bastante cara. Deberíamos estar por debajo de estos 26, o yo esperaría estar por debajo de los 26 al menos para plantearme compras a largo plazo. Y ya una zona pues bastante más baja en los 20 pues sería una ocasión de compra tremenda. Pero estando por encima de esa zona no creo que podamos mejorar mucho. ¿Por qué? Porque tendría o bien que mejorar mucho los resultados de las empresas, cosa bastante improbable con los tipos de interés que tenemos ahora mismo, o bien caer los precios de las acciones para ajustarnos a ese precio, a ese ratio de unos 25, 26. Entonces no le auguro nada bueno, pero veremos qué pasa. Al final el mercado es autónomo y va a hacer, lo más probable es que haga lo contrario a lo que yo pienso, ¿no? Así que no nos vamos a aventurar a decir nada. Y ya está, que ya me he extendido demasiado. Nos vemos mañana en el vídeo de cierre y solo quiero desearte un buen día.